Teniendo hambre de la palabra de Dios, pues abran sus Biblias por el libro a los Hebreos y el capítulo 13. Libro a los Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice la palabra de Dios: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Últimamente, mis hermanos, el mundo parece estar tambaleándose de una crisis a otra. Experimentamos hace unos años una epidemia global, que eso hizo que hubiesen muchos cambios drásticos en nuestras vidas cotidianas. Incertidumbres económicas, crisis políticas y sociales, así como una variedad de desastres naturales. Luego están, por otro lado, los traumas personales, que también enfrentamos todas las personas, como las pérdidas de un ser querido, el deterioro de la salud, el desempleo, los divorcios, un delito violento o accidentes trágicos, ¿verdad? Para muchos de nosotros, esos son momentos de dificultad y conmoción sin precedentes. Pero lo que necesitamos, y estoy hablando a los creyentes, la mayoría de aquí, o por no decir todos, y si alguno no es creyente, hoy es el día escogido por Dios para que pueda dar ese paso hacia adelante. Pero lo que necesitamos tanto los creyentes en estos tiempos de confusión, tiempos de gran prueba, es la confianza en nuestro Dios. Necesitamos poder descansar en Él y confiar que Él es soberano y sabe todo lo que está haciendo en nuestra vida. Y sobre todo necesitamos saber cómo vivir como cristianos. Que una de las maneras de la cual podemos vivir es haciendo la voluntad de Dios. Mirad, este capítulo 13 del libro de los Hebreos es un capítulo que contiene varias exhortaciones para nosotros, para los cristianos. Exhortaciones que nos enseñan cómo vivir como cristianos a pesar de las dificultades. Si pensamos en el contexto, vemos el capítulo 11 que habla de la fe, hombres y mujeres como nosotros, ¿no?, que vivían en fe y por fe, ¿no? Luego el capítulo 12 habla de fijar los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Nuestro sumo sacerdote, por medio de quien tenemos acceso al Dios Todopoderoso. Y este capítulo 13 continúa enseñándonos cómo vivir como cristianos de manera práctica. Porque tenemos que vivir como cristianos, ya no tenemos que vivir como mundanos. Ya no somos de esta tierra, de este mundo. Nuestra patria, ¿dónde está? En los cielos. Dígalo con convicción, en los cielos. Amén. Entonces el escritor de Hebreos, después de presentar la grandeza de Cristo en este libro, ¿no?, su sacerdocio perfecto y la superioridad del nuevo pacto, el autor concluye en el capítulo 13 con un llamado directo a vivir la fe en lo cotidiano, en el día a día, en lo que hacemos. Recordemos que los primeros cristianos a quien iba dirigida esta carta estaban enfrentando, por el mero hecho de poner su fe en Cristo, eran judíos que se habían convertido al cristianismo y estaban enfrentando presión, persecución y cansancio espiritual. Estaban cansados, ¿no?, de tanta persecución, de tanta presión que tenían por parte de los judíos, ¿no? Muchos de ellos habían perdido bienes, otros habían sido encarcelados y muchos se preguntaban cómo perseverar en medio de tantos problemas, de tanta persecución, de tantos
asuntos que nos tienen la cabeza, ¿verdad?, hecha un lío. En este contexto es cuando el autor dice: permanezca el amor fraternal. No es una sugerencia ligera, ¿no?, sino una exhortación necesaria para nosotros en estos días. Hebreos 13 y los versículos del 1 al 3 nos muestra que para sobrevivir y florecer en tiempos difíciles, la Iglesia, y digo la Iglesia, necesita cultivar el amor entre hermanos, la hospitalidad y el cuidado de los que sufren. Es nuestro deber y nuestra obligación. Hoy, al meditar en estos versículos, escuchamos el mismo llamado que escuchó aquella Iglesia del primer siglo, ¿no? Que en medio de cualquier presión sigamos siendo una Iglesia marcada por el amor, la integridad y la confianza firme que el Señor nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Entonces, mis hermanos, sabiendo todo esto, entremos de lleno en estos 3 primeros versículos, que no es otra cosa que asuntos prácticos, 3 asuntos prácticos, como deberes nuestros como cristianos que somos. Versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. Mirad, el amor que habla aquí el escritor de Hebreos es el amor fraternal. En griego esta palabra significa fileo, que viene de Filadelfia, que os sonará que es la ciudad Filadelfia de Estados Unidos. Y es muy curioso porque el hombre que fundó esta ciudad la puso ese nombre, Filadelfia o Filadelfia, porque quería que fuera una ciudad de amor fraternal. Lo que pasa es que luego los que siguieron a ese hombre se equivocaron de amor y llegó a ser una de las primeras ciudades donde funcionó todos esos derechos de la LGTBI o como se llame eso, ¿verdad? Pero su intención del fundador de esta iglesia, de esta ciudad, de Filadelfia, le puso ese nombre porque él quería que esa ciudad fuera una ciudad donde funcionara el amor fraternal, el amor entre hermanos, ¿no? Este amor, fileo o Filadelfia, describe un amor profundo, sincero y afectuoso entre hermanos. Este amor entre hermanos en la fe expresa siempre un cariño cercano, apoyo, cuidado mutuo, solidaridad y lealtad. No es solamente un sentimiento, ¿verdad? Implica acciones que demuestren respeto, servicio y unidad. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 9 y 10, primera Tesalonicenses, capítulo 4, 9 y 10 decía Pablo: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis, así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo estaba diciendo a los tesalónicos que ellos ya practicaban el amor fraternal, pero que abundaran más en ello, que abundaran más, que no lo dejaran. No que no lo dejaran, sino que no siguieran igual, sino que tuvieran mucho más amor fraternal, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Tengo aquí una lía con los papeles. Quiero hacerlo más sencillo y lo complico. Juan, capítulo 13. Porque este mismo amor fraternal también fue predicado por el mismo Señor Jesús. Y como decíamos la semana pasada, ¿qué mejor ejemplo que el que nos da el Señor Jesús? Pablo, Pedro, Santiago, Juan nos dieron excelentes consejos, ¿verdad? Excelentes mandamientos, pero qué mejor que el del Señor Jesús. Por eso, en el capítulo 13 y versículos 34 y 35,
13, 34, 35. Dice la palabra, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Mirad, Jesús pronuncia estas palabras durante la última cena, la Santa Cena que hoy hemos celebrado, la noche de su arresto, ¿no? Es un momento íntimo, solemne, pero muy complicado. De ahí va la muerte. Recuerden que Jesús estaba afligido, porque él había ya hecho una oración: Padre, pasa de mí esta copa. Él no quería llegar hasta ese extremo. Él tenía, fijaros, digo esto porque para que os hagáis la idea de que él estaba afligido, ¿no? Por ello, Padre, pasa de mí esta copa. En el huerto de Getsemaní dijo esas palabras, ¿no? Para expresar su dolor y angustia, ¿no? Ante la inminencia de su crucifixión, ¿no? Y la carga de los pecados que iba a asumir por el mundo. O sea, que estaba, pues, afligido. Estaba, aunque las palabras siguientes fueron, pero que no sea lo que yo quiera, sino que sea tu voluntad. Pero bueno, él estaba, pues, supercargado, pues, con todo aquello que se le venía. Entonces, en este contexto sabemos que Jesús ya había lavado los pies a sus discípulos. Por otra parte, Judas ya estaba preparado para traicionarlo, ¿no? Y Jesús sabía que su muerte estaba cerca, ¿no? Es, por lo tanto, fijaros, uno de los mensajes finales y más importantes que dejó a sus discípulos. En ese contexto por la aflicción que le estaba pasando, por la situación que estaba pasando, por todo eso, sabiendo que le iban a traicionar, sabiendo que iba a la muerte, él dio uno de los mensajes más importantes para sus discípulos y para nosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán toda la gente que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Mirad, en este versículo hay varias cosas, hay 4 cosillas importantes que tenemos que saber de estas palabras del Señor Jesús. Primero, que el amor entre hermanos no es una opción, es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento del mismo Jesús, que os améis los unos a los otros, ¿no? Jesús no lo plantea como una sugerencia, como una orden directa. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy. Mostrar amor entre los hermanos es parte de la obediencia a Cristo. Un ejemplo tenemos en Jesús y Pedro. Todos conocemos lo que pasó, ¿no? Después de la resurrección, Pedro había fallado, había negado a Jesús por 3 veces, y después de la resurrección tiene un encuentro con Pedro, Jesús con Pedro, ese mismo que le negó 3 veces, ¿y qué hizo Jesús? ¿Le echó en cara algo? ¿Le dijo, has fallado, ya no perteneces a esta iglesia? En vez de reprocharle o rechazarle, Jesús le restaura con amor. Le pregunta 3 veces, ¿me amas, Pedro? Y cada vez Pedro responde con un encargo lleno de confianza. Jesús le responde con una palabra llena de confianza. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Mirad, Jesús perdonó a Pedro. No solamente le perdonó, sino le restauró su dignidad. Le dio una nueva oportunidad y le confía una responsabilidad sagrada. Le da un llamado al liderazgo basado en el amor. Eso es saber perdonar. Eso es saber restaurar un alma, ¿verdad?
Es un ejemplo claro de amar como Jesús nos ama. Esto es un ejemplo claro. No con resentimiento, sino con gracia. Muchas veces, y se oye muchas veces por ahí, la palabra esa de perdono, pero no olvido. Eso es perdonar con resentimiento. Te perdono, pero dentro de mí te tengo un odio que ¿sabes? No con condiciones, sino con una completa restauración. Otra de las cosas que solemos hacer es, te perdono, pero es que mi hermano, es que la culpa fue tuya. Es que si tú no me hubieras mirado mal, yo no te hubiera dicho nada. Ponemos condiciones a ese perdón, ¿no? Porque cuando alguien nos falla, nos hiere, el amor humano, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? Venganza, venganza, ¿no? O nos distanciamos de los hermanos, ¿no? Pero el amor del Cristo nos impulsa a perdonar, a restaurar y a seguir confiando, tal como lo hizo Jesús con Pedro. Segunda cosa, el modelo del amor es Cristo mismo. No hay otro modelo. No se trata de amar según nuestras fuerzas o criterios, sino como Jesús lo hizo, como lo está diciendo en este versículo, como yo os he amado. Hay que amar como Jesús nos ha amado a nosotros. Y este amor es sacrificial, es paciente, es perdonador y no tiene condiciones. Es sin condiciones. Cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, antes de ser crucificado, Él se levanta de la cena, toma una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Una tarea reservada, como decía la hermana Gochi el jueves, para los siervos, para los más bajos. Dentro de la servidumbre, los que más bajos eran, esa era la labor que ellos hacían, ¿no? Y fijaros, incluso lava los pies a Judas, que sabía que le iba a traicionar, ¿no? Entonces, ¿qué significa como yo os he amado? Servir humildemente sin esperar reconocimientos, amar a todo el mundo, incluso a los que nos traicionan o hablan mal de nosotros, dar ejemplo con acciones, no solamente de palabras, rebajarse voluntariamente demostrando que el verdadero amor es humildad en acción, servir sin buscar recompensas, perdonar a quien nos ha fallado y dar el primer paso con amor, incluso cuando otros no lo merezcan. El amar con los pies, con las manos y con el corazón, no solamente con palabras. Eso significa como yo os he amado. Tercero, el amor es la marca de un verdadero discípulo. Jesús dice que el mundo nos va a conocer si nos amamos los unos a los otros. Significa que el amor mutuo entre los seguidores de Jesús será un testimonio visible de nuestra verdadera fe. Es impresionante, El amor entre cristianos es el signo más claro de que somos discípulos de Cristo. No por el conocimiento, no es por mucho saber, por mucho conocer la Biblia, que es importante, no es por obras, por mucho que hagamos y por mucho que entreguemos, no, sino por el amor mutuo, el amor que tengamos los unos con los otros. La gente se va a fijar más en cómo nos amamos los cristianos, mejor va a ser eso más visible para ellos. Dice la palabra de Dios que le demos lo que le demos, en que vean un amor sincero y puro entre nosotros. Eso va a ser más importante. Y tenemos un ejemplo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 47, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Y qué pasaba por hacer estas cosas? Que tenían el favor del pueblo. Eso que estaban haciendo esta gente, ese amor que tenían en esta iglesia de Hechos, servía a que la gente del pueblo, tuvieran ese favor hacia ellos. Quiere decir que los conocían como cristianos, como seguidores de Cristo, ¿no? Dice que los creyentes compartían sus bienes voluntariamente
Nadie pasaba necesidad en la iglesia, nadie, ¿no? Dice que se reunían, se congregaban los domingos con alegría, con unidad y con sencillez de corazón. ¿Y el resultado cuál era? Pues que el pueblo los miraba con admiración y cada día más personas creían en Jesús, debido a ese amor que había entre los hermanos, ¿no? ¿Y sabéis por qué? Porque el amor entre ellos era visible, era práctico y contagioso. Hoy, si algunos matrimonios oyen estos testimonios de esta mañana, estoy convencido de que por lo menos les haría pensar a muchos matrimonios, a muchos. Porque cuando existe ese amor que viene de parte del cielo, ese amor toca corazones. Toca corazones. Ese amor es contagioso. Ese amor hace que la gente por lo menos se ponga a pensar. ¿Verdad? El estilo de vida que demostraban estas personas decían que eran discípulos de Cristo, ¿verdad? Y no necesitaban un cartel, ni necesitaban una camiseta, ni necesitaban dar un sermón. Solamente el amor que tenían los unos con los otros. Cuando como creyentes nos cuidamos, nos perdonamos, servimos y nos ayudamos sinceramente los unos a los otros, el mundo nota la diferencia, mis hermanos. En un mundo lleno de egoísmo, el amor genuino entre cristianos es un testimonio poderoso de que Cristo vive y vive en nosotros. Y cuarta cosilla es que el amor se demuestra en acciones. Mostrar amor no es solo sentirlo, se expresa con el perdón, el servicio, la compasión, la empatía, el cuidado y el respeto. En la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 18, dice: no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Recordáis todo la historia del buen samaritano? En el Evangelio de Lucas, ¿no? Dice que un hombre herido yacía al borde del camino y que un sacerdote y un levita pasaron y le dijeron: que Dios te bendiga, mi hermano. Y pasaron de largo. Parafraseando, no es literalmente lo que dice el Evangelio, ¿no? Luego dice que pasa un samaritano, alguien despreciado por los judíos, y se detiene. Y no solo siente compasión, sino que actúa. ¿Qué hace este samaritano? Cura las heridas, le sube a su cabalgadura, lo lleva a un lugar seguro, paga sus gastos. Importante, promete volver a cuidar de él. El samaritano le dijo: Dios te bendiga, estaremos orando, y siguió su camino. No. Su amor fue activo, costoso y sincero, ¿no? Amor de hecho y en verdad, no solo con palabras. Decir te amo, o Dios te ama, o estoy orando por ti, es fácil. Eso es fácil, ¿verdad? Pero amar en verdad significa detenerse, ayudar, compartir, perdonar, consolar y hacer lo que sea necesario para demostrar ese amor con acciones concretas. Santiago, capítulo 2, versículos 15 y 16 dice: si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas: que te vaya bien, hermano, abrígate y come hasta que te llenes. En una traducción del lenguaje actual. Dice que la Reina Valera dice que si algún hermano tiene necesidad y tú tienes medios para ello y no le ayudas, dice que esa fe que tienes no te sirve para nada. Es una fe muerta. Es una fe muerta. Entonces, este es el primer mandamiento, la primera cosa que como cristianos tenemos que tener en cuenta.
tenemos que permanecer en amor fraternal. Tenemos que ser una iglesia que nos amemos, que nos cuidemos, que estemos pendientes los unos de los otros. El versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ustedes saben por qué esta iglesia llevamos orando mucho tiempo por un edificio grande, con un gran salón, con muchas habitaciones. ¿Saben por qué? ¿Para qué? ¿Para ser más grandes? ¿Para ser más importantes? ¿Para crecer? No, mis hermanos. Esta exhortación que hemos leído es una de las características más importantes que identifica a los verdaderos hijos de Dios. También resulta una de las exhortaciones más necesarias, y ahora entenderán por qué. Hemos visto que el pueblo de Dios hemos sido exhortados al amor, ¿no? Y el amor tiene que ver con hacer bien a quien lo necesita, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en ello? Sí. Y la hospitalidad es una de las maneras más importantes de ayudar a quien lo necesita. Esto tiene que ver tanto con el que nos visita como dar cobijo a quien no tiene dónde vivir. Sé que la sociedad actual es difícil tan siquiera plantearlo, pues la mayoría de la gente solo piensa en sí misma y no en los demás. Y cuando pensamos en los demás lo hacemos sin pretender involucrarnos mucho, ¿no? Un poquito y he cumplido, ¿no? Si alguien nos dice que tenemos que meter en nuestra casa a alguien que no conocemos suficientemente, siempre tenemos dudas y diversas excusas para no hacerlo. Pero de eso de lo que está hablando el escritor de Hebreos, de esto, ¿verdad? En la actualidad, los mendigos, los llamados sin techo, o personas llegan a nuestras ciudades y bueno, y son atendidos, o al menos deberían serlo, por las autoridades que tienen recursos para establecer centros de acogida en los que poder atender, supuestamente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esos medios están desbordados? Cuando para poder atenderlos necesitan pasar por un sinfín de técnicos y de cosas y de papeleos y de... ¿sabes? Estas personas acuden a las iglesias, a muchas, muchos porque son cristianos, ¿no? Otros porque saben que es donde abunda el amor de Dios. Pero no todos tenemos medios y nuestras casas no son tan grandes como para albergar a esas personas que llegan a nuestras iglesias. Me consta también que aquí en esta iglesia ha habido hermanos que sí lo han hecho. Y en esta iglesia podemos decir que cuando se ha podido, se ha albergado a muchas personas. Sí, mis hermanos, esta iglesia ha practicado la hospitalidad siempre que hemos podido. Algunos solo por unos días, otros por semanas, otros por meses y a otros por muchos años. Pero sí, esta iglesia ha practicado la hospitalidad. Mirad, en tiempos de que se escribió Hebreos era mucho más habitual, debido a la falta de medios de transportes adecuados y de que los hostales que había en esa época no eran muy sanos. Había mucho alcoholismo y había también prostitución. Y entonces no era muy apropiado para la gente creyente, ¿no? Por eso era muy frecuente quedarse en una ciudad sin posibilidad de hospedaje, porque esos hostales que no eran muy adecuados, ¿no? Por ese motivo Dios mandó a su pueblo ser hospitalario. En el primer libro de la Biblia tenemos un hermoso relato que nos muestra una clara fotografía de la hospitalidad de los orientales, porque en todo Oriente se practicaba y se sigue practicando la hospitalidad. Hasta el día de hoy se sigue haciendo, aunque ya menos. Mis hermanos, debemos ser hospitalarios en la medida que podamos,
porque dice la palabra de Dios que quizás, sin saberlos, algunos hospedaron ángeles. Vamos a ir a Génesis capítulo 18, porque aquí estudiando esto de los ángeles he visto una cosa muy curiosa que me ha llamado la atención y estoy investigando y lo quiero compartir con todos ustedes. Para Abraham y su descendencia siempre se consideró un privilegio practicar la hospitalidad. Mirad, Génesis 18, del 1 al 8. Bueno, no lo vamos a leerlo por encima. Dice, ustedes se lo apuntan y en su casa, como les gusta estudiar la Biblia, lo van a hacer, estoy convencido de ello. Génesis 18, del 1 al 8. Aquí podemos apreciar la generosidad con la que se acogía al caminante. Pero fijaros, y quiero que se fijen ese detalle. Dice en el versículo 2, dice, y alzó sus ojos Abraham y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Tomen nota, 3 varones, ¿no? El versículo 3 dice, y dijo, Señor, si ahora he fallado gracias en tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo, ¿no? Dice que Abraham dio hospedaje a estos tres varones, ¿no? El versículo 2 habla de 3 varones. Luego, un poco más adelante, en el 19, en el capítulo 19, dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Cuántos ángeles? 2. Pero no eran 3. Hemos visto que en el 2 decía, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones. Y ahora dice que eran 2 ángeles, ¿no? Este versículo dice claramente que los 2 varones que llegaron a Sodoma eran ángeles, lo cual quiere decir que eran enviados por Dios. La aparición de ángeles en la Biblia se llama teofanía angelical o simplemente manifestación angelical. Es cuando Dios enviaba a un ángel para comunicar un mensaje, proteger o guiar a las personas. Por ejemplo, en Génesis 19, 13, aquí lo vemos, dice, porque están hablando los ángeles, dice, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ese era el mensaje que llevaban estos 2 ángeles, ¿no? Pero, fijaros, lo que decía antes, al principio eran 3 y ahora resulta que eran 2. Y hay algunas cosas que quiero explicar para dar luz a este detalle. En el versículo 3, Abraham se dirige a uno de ellos como Señor. Lo hemos visto, ¿no? Y alzó sus ojos, dice, y dijo, Señor, ¿no? Y recordáis el significado del Señor, no sé si lo dijimos en un estudio o un domingo, que era Kyrios, ¿no? En griego. Y Kyrios a su vez significa superior, jefe o alguien con autoridad. O sea, fijaros, Abraham le está llamando a este varón como que alguien que era superior, que alguien que tenía autoridad, ¿no? Y luego en el versículo 22 es el versículo clave de esta encrucijada. ¿No? Dice el capítulo 18, versículo 20, dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hasta Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Fijaros, de modo que Abraham, sin saberlo, albergó en su casa no solo ángeles, sino al mismo Dios. Tremendo, tremendo. Ese corazón hospitalario que tenía Abraham, ese corazón que tenía para Dios, llegó a estar en su casa hasta el mismo Dios. Es importante por eso. Pero también podemos verlo también en el libro de los Hechos, la primera iglesia primitiva, en el capítulo 16, versículos 13 y 15,
Dice que Lidia, habla de Lidia, que acababa de conocer a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas, que es el que escribió el libro, ¿no?, de Hechos, y dice que la bautizaron a Lidia, pero inmediatamente después de ser bautizada les ofreció la hospitalidad de su casa, les invitó a que fueran a su casa, ¿no? Y ellos dijeron que no, pero ella les obligó a quedarse y al final se quedaron, ¿no? Lo cual deja claro que agradecieron la oferta, ¿no? Aunque la declinaron, al final la aceptaron, ¿no? Pero esta gente tenía, por eso decíamos que en los tiempos de este libro, del libro de Hebreos o de la iglesia primitiva, se practicaba la hospitalidad, porque era algo importante, ¿no? Entonces, mis hermanos, tenemos que practicar la hospitalidad, hasta lo que podamos y hasta lo que nuestros medios nos puedan, ¿verdad? Es algo que debemos hacerlo. Mirad, en tercera de Juan, tercera de Juan, versículos de 5 al 8, dice la palabra de Dios, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos en la verdad. Por tanto, todos debemos ser hospitalarios, todos, con todos, especialmente con los hermanos y siervos de Dios. El cristianismo no es postureo, no es fingir. El cristiano es llamado a ser completamente sincero. Por eso quiero compartir un último texto al respecto de la hospitalidad que considero fundamental. Lucas, capítulo 14, versículos del 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, serás dichoso, serás feliz, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado la resurrección de los justos. Esto es hospitalidad, ayudar a quien lo necesita. Invitar a quien no lo necesita y te puede devolver el favor no es hospitalidad. Es simplemente amistad o colegueo, como quieras decirlo. Y eso es lo que hace todo el mundo. Si te devuelven el favor, no hiciste nada. Es importante. Dice que a quien tenemos que hacer ese favor, a quien tenemos que tener hospitalidad, es a esto, ¿no? Dice aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dice que si hacemos eso seremos dichosos, seremos felices, ¿no? Porque no nos pueden recompensar, pero nuestra recompensa dice que estará en la resurrección de los justos. Mirad, cuando estaba mirando para ver versículos que hablaban de la hospitalidad, me llevó a unos versículos que me llamó la atención, pero dije, la Biblia no puede estar equivocada. Aquí el equivocado eres tú, porque no ustedes, yo, porque no puede decir lo que dice la Biblia. Aquí hay algo, ¿no? Y quiero compartirlo con ustedes. Segunda de Juan, versículos del 8 al 11. Aunque también me consta, investigando un poco, que hay mucha gente que lo usa mal, usa para mal este versículo. Mira lo que dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdéis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Yo dije, eso no puede ser. No puede ser. Entonces, ¿para qué estamos evangelizando? ¿Para qué queremos que la gente venga a la iglesia? Porque está bien que vengan cristianos, pero los no cristianos no tienen por qué venir. Ellos no tienen a Cristo. Si precisamente salimos a la calle a evangelizar, es para hablarles de Cristo y para que vengan a la iglesia, ¿no? Y oramos por ellos para que reciban a Cristo en su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo puede decir aquí esto? Algo hay que falla, ¿no? ¿Este versículo está diciendo que no recibamos a los que no son cristianos? Es decir, ¿hay personas con las que no debemos ser hospitalarios? ¿Hay gente que no podemos recibir en casa? No. El pasaje no dice eso. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Se refiere no recibir a cualquiera persona, no se refiere no recibir a cualquiera persona que no sea cristiana, sino a no apoyar a quien enseñe un falso evangelio y nieguen a Cristo. Está hablando del que no tiene la doctrina de Cristo. Está hablando de falsos profetas, de falsos maestros, que se meten en las casas, se meten en las iglesias a predicar falsas doctrinas. El texto menciona específicamente al que no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, al que está practicando una doctrina falsa. Es un acto de protección, no de falta de amor. Jesús mismo, por eso ya me llegué a esta conclusión, comía con pecadores, visitaba a los no creyentes, hablaba con samaritanos, con romanos y toda clase de gente, ¿no? Esto, mis hermanos, este versículo al final lo he querido compartir porque nos habla de cuidado a quien invitamos, no solamente en nuestros hogares, sino en la iglesia. Porque el Señor jamás dio apoyo a quien enseñaba un mensaje contrario a la verdad. Jamás. Jamás. Pero una última cosa, también hay que ser hospitalarios, hospedadores con las personas que llegan a la iglesia. Y esto es para todos, no solamente para los sugieres, es para todos. Para practicar la hospitalidad en la iglesia implica recibir y cuidar a las personas, especialmente a los nuevos, a todos, pero especialmente a los nuevos, a aquellos que nos visitan por primera vez, por segunda o por tercera. Eso es demostrar hospitalidad, ¿no? Tenemos que recibirles, que se sientan bienvenidos, con amor fraternal, siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿no? Y esto puede incluir saludar y dar la bienvenida a los visitantes, a todos, especialmente a los que nos visitan por primera vez. Facilitarles todo lo necesario para que se sientan cómodos, que se sientan mejor que en su casa. Ofrecerles apoyo, mostrarles interés genuino por ellos, ¿verdad? Y ser un ejemplo de amor y servicio. Eso es ser hospitalarios con las personas que vienen a nuestra iglesia. Y es algo que debemos aprender. Porque la hospitalidad en la iglesia no es solamente un ministerio, sino un modo de vida. Implica tener un corazón abierto y dispuesto a recibir a los demás. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que fue hospitalario con todos, con todos. ¿De acuerdo? Pues vamos a la tercera cosa que debemos hacer, y que dice: acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Pero bueno, eso muchos dirán, ya están cierta gente que visita las prisiones o visitan,
los CIEs, ¿no? Ellos ya se están acordando. Pero esta exhortación es también para toda la Iglesia, para todas. Si tienes en tu corazón visitar a los presos, ir a prisiones, habla con el pastor. Y te pondremos y te diremos cómo hacerlo. Porque un verdadero cristiano se preocupa y se detiene por ayudar a los menos favorecidos. ¿Y cómo podemos ayudar a los presos? Entonces, si nosotros no podemos visitarlos, ¿cómo podemos ayudarlos? Pues muchas maneras. Apunten, para que digan para que ya no puedan decir orando, visitándolos, bueno, algunos no, o mediante cualquier clase de ayuda, pero también, aunque ya no se hace, escribiéndolos. ¿Saben una cosa? Antes, cuando se escribían cartas, ahora ya no se escriben cartas, había un ministerio en muchas iglesias, sobre todo las que tenían hermanos y hermanas trabajando en prisiones, que consistía en escribir todas las semanas una carta a un preso o a una presa, ¿no? Los hermanos que visitaban las cárceles traían los nombres y el módulo donde se encontraban, y había un grupo de hermanos que se dedicaban todas las semanas a mandarles una carta. Aunque aquí en España ya se hace poco, porque ya eso ya se ha perdido esa costumbre, hay ministerios, sobre todo en Estados Unidos, que siguen trabajando con esto, con enviar cartas a los presos, ¿verdad? Hay una asociación en Estados Unidos que trabajan con el corredor de la muerte, y tú puedes entrar en esa página y puedes escribir. Allí hay una relación de personas que están en el corredor de la muerte y les puedes enviar una carta. Hay muchas asociaciones, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Lo podríamos hacer. Podemos pedir a los hermanos que están en prisiones que nos den su nombre y podemos mandarles una carta de vez en cuando, hablándoles del amor de Dios, dándoles testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, dándoles esperanza, ofreciéndole apoyo, ofreciéndole ayuda, muchas cosas. Porque no se trata solo de pensar en los que sufren, sino de identificarnos con ellos, como si sus cadenas fueran nuestras, como si su dolor lo lleváramos en nuestra propia carne. Mira, en el tiempo que se escribió Hebreos, el escritor de Hebreos escribió esto con sentido, porque en ese tiempo muchos creyentes estaban siendo encarcelados y perseguidos por su fe, ¿no? Entonces el autor de Hebreos exhorta a no olvidarlos, no distanciarse de ellos por temor o comodidad. Es importante, mirar. Yo en el CIE estoy viendo, mis hermanos, lo duro que es. Esas personas no entienden que por el mero hecho de no tener un documento, estén encerrados 60 días, separados de su familia. Muchos de ellos llegan a no ver a su familia ya, hasta que su familia no vuelvan a sus países de origen, porque ellos son deportados, y durante 5 años no pueden volver a España, dejando aquí esposa e hijos, la mayoría de ellos, ¿verdad? Esa gente, ¿sabes lo que necesitan? Apoyo, necesitan calor cristiano, necesitan, aparte de que estemos orando por ellos, que lo estamos haciendo, me consta que esta iglesia está orando por esas personas, y se están viendo los resultados. Cada día hay más personas que quieren conocer al Señor, más personas que quieren reconciliarse con Cristo, personas que durante su tiempo más joven, cuando eran más jóvenes, más niños, iban a las iglesias en sus países con sus papás y sus mamás, y recuerdan aquello y dicen: yo me quiero reconciliar con ese Dios que mi mamá me hablaba, que mi papá me hablaba, ¿verdad? Y lo están haciendo, ¿verdad? Y no es por lo que nosotros sepamos
ni porque nosotros nos creamos muy importantes o porque hagamos las cosas muy especial, no. El otro día me decía un policía, me decía, usted tiene mucha influencia en los chicos. Y le dije, ¿yo influencia? Será Dios quien tiene influencia. Yo no tengo ninguna influencia. Y es porque Dios está haciendo algo importante en ese sitio. Por eso, mis hermanos, debemos seguir orando, de verdad. Y yo, si alguien se compromete a escribirle, yo les traigo el nombre y el sitio donde están, no el nombre, porque solamente con poner el sitio y les pueden escribir esas cartas. Aunque muchas no llegan, porque esas personas viven en incertidumbre, una incertidumbre que cada vez que oyen el sonido de los altavoces les salta el corazón, porque puede ser un momento en que les den una carta que les digan mañana tienes vuelo. Y eso les hace, muchos de esos chicos tienen problemas de salud mental, muchos, debido a esas circunstancias. Debemos orar mucho, debemos estar con ellos. Dice la palabra de Dios que llorar con los que lloran y reír con los que ríen, ¿verdad? En este momento tenemos que llorar. Hoy, aunque quizás no enfrentemos la misma persecución, si hay hermanos en Cristo que sufren, ya sea por causa del Evangelio o por circunstancias difíciles, pobreza, enfermedad, rechazo, violencia o simplemente por querer una vida mejor, ¿no? El amor cristiano no es indiferente, no es ignorar el sufrimiento ajeno, sino que se hace presente, intercede y cuando es posible actuamos. Mirad, vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 y 3. Porque muchas veces pensamos, es que no tenemos medios, es que nos falta esto, es que nos falta lo otro, es que no tenemos dinero, es que no pasa nada. Tenemos a Cristo, que es suficiente para nuestra vida. Mirad estos creyentes, dice capítulo 2 de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 3, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues di testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Mirad, a pesar de estar en pobreza extrema, estos hermanos dieron con alegría para ayudar a otros creyentes en necesidad. Es un ejemplo de cómo, aún en medio del sufrimiento económico, una comunidad puede reflejar la compasión y solidaridad del cuerpo de Cristo. Esta gente dice que eran pobres, que no tenían nada, dice que en grandes pruebas de tribulación pasaban por pruebas, tenían problemas. Dice que la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, dice que abundaron en riqueza por su generosidad. Pese a todos esos problemas eran generosos. No estoy diciendo que demos dinero para esas personas, no, pero hay otros medios, otras formas de poder ayudarles, como decíamos, orando y supliendo sus necesidades, porque también esta iglesia hace eso también, suple las necesidades de algunas familias, ha suplido las necesidades de algunas familias, porque creemos en ello. ¿Y sabéis cómo se llama esto? Amor fraternal, ¿no? Pero fijaros, es importante, la segunda parte de este último versículo del capítulo 3 dice, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Habla también, dice, acordaros de los presos, y la segunda parte dice, y de los maltratados. De los maltratados, ¿sabéis quién son? Pues muchas veces, aunque no es una palabra quizás exacta, pero es de esas familias, de esas personas que están en prisiones, de esas personas que no tienen medios, que no tienen dónde echar mano, que están rechazadas por la sociedad totalmente.
dice que también por esas familias, por esas personas que sufren, tenemos que orar por ellas, tenemos que ayudarlas, de la forma que podamos. No debemos ignorar el sufrimiento ajeno, mis hermanos. No basta con saber que otros sufren. Sabemos que hay mucha gente en el mundo que sufre, pero a nuestro alrededor, lo que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Debemos sentirlo como propio, con compasión real. Debemos ser sensibles, debemos tener compasión, pero también dar apoyo, consuelo y ser solidarios. Es importante generar empatía en nuestras vidas, ponernos en los zapatos de los otros, de otras personas, ¿verdad? Y entender que la marca de un genuino cristiano es preocuparse por aquellos que sufren. Terminamos. Estos 3 versículos nos llaman a una fe que se demuestra en acciones concretas. Amar, servir y acompañar. Mis hermanos, en este texto que hemos leído hay 3 palabras claves. Permanezcan. Significa seguir firmes, continuar sin detenerse, mantenerse constantes en algo que ya hemos iniciado. No os olvidéis, significa recordar activamente, no descuidar, no dejar pasar por alto algo tan importante que tenemos en esta iglesia, y es preocuparnos por nuestro prójimo. Y dice, la tercera palabra es acordaos. Es traer a la mente, considerar con compasión, tener presentes a otros. Estas 3 palabras dibujan un cristianismo práctico, vivo y humano, ¿no? Amor constante, bondad activa y compasión sensible. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a terminar haciendo una pregunta. ¿Cuántos cristianos de todo corazón hay aquí? Sin miedo. Yo les hago una pregunta. ¿Cristo es suficiente en su vida? Pues entonces nuestro caminar debe reflejarse amando a tu prójimo, a nuestro prójimo, sirviéndole y acompañándole en todo momento. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Dios mío. Muchas veces pensamos que hacemos lo correcto, Señor, que hacemos todo lo que tú nos has mandado, Señor. Pero si tú nos has recordado estas exhortaciones, es porque debemos esforzarnos más en ello, Dios mío. Es porque debemos tener ese amor fraternal, Señor, en nuestras vidas. Señor. Será porque tenemos que ser más hospitalarios, Señor. Tanto con la gente que llega a nuestras iglesias, Señor, como por los que llegan nuevos a esta iglesia, Dios mío. Debemos acordarnos, Señor, de los que sufren, Dios mío. De sus familiares que lo están pasando mal, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a llevar a cabo estas exhortaciones que tú nos has hablado hoy, Señor. Porque queremos, Señor, ser esas personas, Señor, que reflejen ese amor que tú demostraste en la cruz del Calvario, dando tu vida por todos nosotros, Señor. Ese amor, Señor, que no tuviste en cuenta nuestra condición de pecadores. Dice, aun siendo pecadores, tú diste tu vida por nosotros, Señor. Dios mío, gracias. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos más en esta tarea, Dios mío. Porque hay mucha necesidad en este mundo, Señor. Y tú nos has llamado, Señor, a ser sal y luz en este mundo, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a ser esos influyentes, Señor, que de alguna forma, Señor, influyamos a esas personas a aceptar a Cristo
en su vida, Dios mío. Porque ese es nuestro trabajo, Señor. Predicar tu evangelio, Señor. Predicar las buenas nuevas, Señor. Dios mío, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú sigues cuidándonos y protegiéndonos, Dios mío. Porque tú sigues haciendo de esta iglesia, Señor, una iglesia, Señor, solidaria. Una iglesia que ama al prójimo por encima de todas las circunstancias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú eres el verdadero ejemplo de amor, de solidaridad, Señor, de hospitalidad, Dios mío, y de ayudar a los demás, Señor Jesús. Señor, llévate tú toda la honra y toda la gloria en esta tarde, en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.